En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hace 8 días, especialmente, les compartí el capítulo 28, ahora sí, capítulo 28 de Deuteronomio. Y les pedí que lo leyeran. La mayoría de los cristianos leen en el capítulo 28 de Deuteronomio del verso 1 al 14. Pero del verso 15 en adelante se para. ¿Por qué? Porque del verso 15 al 69, ¿cómo que? Maldiciones. Y les dije, Dios, ¿quién es el autor de la maldición? ¿Se acuerdan? Dios. Pastor, ¿cómo? O sea, eso es de Satanás. No, Dios. Fue Dios el que puso la ley, el que dejó la ley, los mandamientos, los estatutos. Fue Dios el que los dejó. Y le dice, si ustedes obedecen mi ley, todas las bendiciones los seguirán. Pero si me desobedecen, las maldiciones que son consecuencia de la ley, no de Satanás, los seguirán. Y los alcanzarán. No solamente nos siguen, sino que nos alcanzan. No importa dónde nos escondamos, la maldición nos alcanza, pero la bendición también nos alcanza. ¿Recuerdan el verso 1 y 2 de Deuteronomio 28? Cuando el Señor nos manda que guardemos sus mandamientos, dice, si ustedes oyeran atentamente mis palabras y las obedecieran, las pudieran, todas las bendiciones que yo les doy, los alcanzarán. Y entonces dije una palabra, dije una expresión. Muchos cristianos buscan la bendición. Buscan ser bendecidos. Así hemos sido enseñados. Y fue una enseñanza equivocada. Yo mismo lo hice muchas veces porque no entendía. Pero ahora que he entrado en el PESI, el propósito eterno, supremo e inalterable de Dios, empiezo a entender algunas cosas que no entendía. Yo no debo buscar las bendiciones. Yo debo buscar, ¿qué? Obediencia. Eso es lo que yo debo procurar. Obedecer, buscar ser obediente. Y si yo soy obediente y pongo en práctica lo que el Señor mandó, lo que el Espíritu Santo me muestra por su palabra que el Señor mandó, si yo soy obediente, ¿qué pasa? Todas las bendiciones me seguirán. No busque las bendiciones, busque obedecer. Porque cuando obedeces, las bendiciones te alcanzan. No tendrás dónde esconderte. No es tan fácil cambiar de chip. Les estoy pidiendo que cambien el disco duro, que lo cambien su contenido. Porque si yo sigo y obedezco los mandamientos del Señor, entonces las bendiciones están seguras. No hay nada que detenga las bendiciones de Dios cuando un hijo de Dios obedece al Señor. ¿Cuándo decidimos obedecerlo? ¿Me comunico, hermanos? Así que ha sido parte, estoy haciendo un resumen de la enseñanza. Quiero pensar por un momento en un personaje en la Biblia que ustedes conocen bien, han oído bien. Y por ahí cuando estaba en la iglesia infantil, hace tiempo que enseñaba en la iglesia infantil, yo les enseñé una canción. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y purrum se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y no solamente se va a tragar a Jonás, se traga a ti también. Se traga a ti también lo que Dios prepare en el camino. Así que, dígale a su hermano, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y si tú no le haces caso, te tragará también.
La verdad, parece un chiste, pero no es un chiste, es una verdad. Ustedes leen el libro de Jonás. Es interesante Jonás. Uno descubre varias cosas en el libro, así rápidamente. ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué se fue a Tarsis? ¿Por qué buscó un barco que fuera a Tarsis que lo llevara lejos de Nínive? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ve a Nínive y anúnciales que va a haber juicio sobre ellos. Dile a los ninivitas que yo los amo. Que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, viene juicio contra ellos. Serán destruidos. Y Jonás no quería a los ninivitas. Pues si Dios los va a castigar, que los castigue. Que yo no voy a ser instrumento de salvación para ellos. Entonces se fue al puerto y precisamente encontró en el mismo momento que llegó un barco que partía a Tarsis. Eso es extraño, ¿no es cierto? Porque no era que hubiera barcos que continuamente estaban yendo y viniendo. Pasaba un barco cada mes, pero en el momento que él llega a un barco está listo para salir. Dijo, Señor, gracias porque me das la oportunidad de escapar de ti. Yo me imagino que fue lo que le dijo, ¿no? Compró el tiquete, se subió al barco y se fue. Y cuando huía lejos del Señor, para no obedecer a Dios, ¿se acuerdan qué pasó? Una tormenta se levanta y no pueden parar la tormenta y todos van a perecer. ¿Sabes qué? Cuando una persona es desobediente, no solo él sufre, los demás también sufren. Los que le siguen. Si un marido no es obediente al Señor, su familia también sufre. De eso está lleno la Biblia. Si no, lean la historia de Amán. No Amán, ¿cómo se llama? De Acán. Gracias, de Acán. Leanse la historia de Acán allá en Jueces. Acán desobedeció a Dios. ¿Y quién sufrió? Él y toda su familia fue apedreada. Es un poco difícil pensar en eso. Pero la verdad está, cuando una persona no es obediente al Señor, no solo él sufre, sino los que le rodean también sufren. ¿Quiénes sufrieron con Jonás, con la rebelión de Jonás? Los marineros, el capitán del barco, todos los que viven ahí, todos iban a perecer. Es interesante que cuando le preguntan a Jonás, ¿quién eres? Porque descubren que la situación, hicieron suertes y era Jonás el culpable, lo descubrieron. Y entonces, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? Y lo primero que responde Jonás es interesante. Dice, soy siervo de Jehová y temo a Dios. Y temo a Dios. Si temiera a Dios, no estaría huyendo. Dígale a su hermano, si tú temes a Dios, obedecerás al Señor. Temo a Dios, pero huyo. Bueno, ¿saben lo que pasó? Lo botaron al mar. Cuando lo botaron al mar, el mar se apaciguó y el pez que Dios preparó se lo tragó. Decía un hermano que ya partió, un buen amigo nuestro de muchos años, era árabe y venía con nosotros mucho tiempo, no recuerdo cómo llamaba, hace años, en el tabernáculo allá, centro de Rillen, con toda la gente de Rillen, con Badmuford, no recuerdo el nombre ahorita. Él decía que él se imaginaba que la ballena tiene como los pulmones, allá en los pulmones adentro, lo que sube y baja y dice, yo me imagino que Dios metió a Jonás ahí en el fuelle ese y comenzó a exprimirle el orgullo, la soberbia, la mentira, la desobediencia, y cuando ya estaba limpio, lo sacó. No sé si eso es buena la ilustración o no, pero de todas maneras, cuando el pez lo vomitó, Dios vuelve y le habla. ¿Y qué le dice?
¿Por qué huyes? Vete a Nínive y obedéceme. Cuando Dios da un mandamiento no lo cambia. Dígale a su hermano, cuando Dios da un mandamiento no lo cambia. Permanece en él. Tú puedes resistirte, pero permanece en él. Ese mandamiento no lo cambia. Ni lo modera, ni lo suaviza. Y Jonás, a regañadientes, ¿cómo sé que a regañadientes? Porque fue y predicó a Nínive. Y el rey de Nínive escuchó la palabra y se arrepintió. Y llamó al pueblo a ayuno y oración y se arrepintieron todos. Y Dios los perdonó. ¿Y qué hizo Jonás? Se enfureció. ¿Se fija, Señor? ¿Dónde quedo yo? Yo que les dije lo que les iba a pasar, ahora no les pasa nada. Yo quedo como mentiroso. Fue su justificación. Y se enojó completamente. Entonces Dios tiene la forma de enseñar lecciones. Él se fue y se sentó allá en una montañita a mirar qué iba a pasar con Nínive. Y entonces Dios hizo crecer una calabacera. Y estaba haciendo mucho sol. Y la calabacera creció rápido y se metía ahí. Yo, gracias a Dios que tengo una calabacera. Dios es bueno. Me puso una calabacera. Pero ¿se acuerdan que cuando estaba cómodo en la calabacera, bajo la calabacera, Dios envió un sol fuerte y secó la calabacera? Y se enojó otra vez. ¿Y por qué te enojas? La lección final. Tuviste compasión de la calabacera, pero ¿crees que yo no debía de tener compasión de 120,000 habitantes que están allí, que no conocen su derecha ni la izquierda? Y yo no debía tener compasión con ellos si se arrepentían. Termina ahí la historia. Y uno descubre en Jonás varias cosas. Jonás de verdad era un profeta, pero no amaba a Dios. ¿Por qué no amaba a Dios? Porque si lo amara, le hubiera obedecido. ¿Acaso no dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama? Dígalo a su hermano, el que tiene los mandamientos, conoce los mandamientos del Señor, y los guarda y los obedece, es el que le ama. Dios no te va a preguntar cuántas obras hiciste. La pregunta es, ¿me amas? ¿No le dijo eso a Pedro? ¿Qué hizo con Pedro? Allá en el epílogo de Juan capítulo 21. Después de que están ahí, de estar a comer, le hace la pregunta a Simón Pedro, ¿me amas, Pedro? Por 3 veces. Conocen la historia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Viviremos con él. Y luego de que está hablando de eso, les vuelve a reafirmar. Y el Espíritu Santo, el otro consolador que yo les envío, estará con ustedes siempre. ¿Sabe? Tú no podrías amar si no es por el Espíritu Santo. Ni amar a Dios, ni amar al prójimo. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Sabe quién derrama en ti amor verdadero? El Espíritu Santo. Romanos 5:5. Es Él el que derrama el amor. ¿Amas a tu esposa? No es porque tú eres inigualable. No es porque el Espíritu Santo derramó amor en tu corazón por tu esposa. ¿Amas a tu esposo? No es porque él sea una joyita. ¿Sabe por qué amas a tu esposo?
porque el amor de Dios fue derramado en tu corazón. ¿No dice Romanos capítulo 15, versículo 30? ¿No habla del amor del Espíritu Santo? Romanos 15, 30. Y cuando está hablando de los dones, allá en 1 Corintios 12, al terminar le dice, pero yo les muestro un camino mejor de los dones. Es el amor. ¿De quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. Ahora les habla del amor. ¿Por qué les habla del amor? Porque es el Espíritu Santo el que le da la capacidad de amar como Dios ama. De amar como Dios ama. Que ese es el amor que Dios quiere que sea en nuestra vida. Amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo... El amor que nunca se agota, que siempre permanece. ¿No dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22? El fruto del Espíritu es que amor. Y luego viene el resto. Hermano, el que nos enseña a amar es el Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo también, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, como yo los he amado. ¿De dónde recibimos ese amor? Del Espíritu Santo. Dígale a su hermano, cuánto necesito ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo y andar en el poder del Espíritu Santo para amar. ¿Sabe por qué? En tiempos antiguos de la persecución, en los primeros años del cristianismo, el circo entero que contemplaba el espectáculo de los leones devorando a los cristianos o de los gladiadores matándose unos a otros, los cristianos contra otros, los ordenaban que fueran muertos de una o de otra manera. Y especialmente cuando los cristianos eran devorados por los leones. Había algo inexplicable que resonó en el circo entero. Mirad cómo se aman, cómo aman los cristianos. Hoy tenemos que poner un letrerito que dice yo amo a mi casa, yo amo a mi país, yo amo... Y están los carros. Y está bien que no es malo que ponga aunque es una mentira muchas veces, pero tiene el letrerito, pero yo amo a mi esposa, pero me divorcio de ella. Yo amo a mis hijos, pero no los reprendo. Yo amo a mis hijos, pero no los disciplino. El padre que ama, corrige a sus hijos. Hermanos, tenemos que revisar nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra práctica y volver a la palabra. ¿Entendemos? Espero que el Señor nos convenza. Y digo, Espíritu Santo, convénceme a mí, convence a mis hermanos de esta verdad. Jonás no amaba a Dios. Porque si hubiera amado a Dios, le hubiera obedecido. Con gozo, con alegría, con regocijo. Jonás no amaba a su prójimo. Porque si hubiera amado a los ninivitas, su prójimo, hubiera ido con alegría cuando Dios los mandó para que anunciara, se prepararan, se arrepintieran si era necesario. Jonás nunca encarnó el mínimo irreducible. ¿Se acuerdan cuál es el mínimo irreducible? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y era profeta. Es posible ser pastor y no amar. ¿Sabías eso?
Dios nos libre. Es posible ser apóstol y no amar. Es posible ser evangelista y no amar. Es posible ser un buen hombre y una buena mujer y no amar. Es posible. Jonás no era un borracho. Jonás no era un adúltero. No se le acusa nada de eso a Jonás. Jonás seguro que pagaba sus deudas. Seguro que era un buen hombre. Tal vez sus vecinos podían dar buen testimonio de Jonás. Pero la realidad, Jonás no amaba a Dios, ni amaba a su prójimo. Es posible que nosotros seamos buena gente, buenos creyentes, pero no discípulos, porque un discípulo obedece a Dios. Dígale a su hermano, un discípulo obedece a Dios. Está listo para obedecer, para hacer todo lo que Dios manda. Yo creo que eso tiene la implicación cuando dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Conozco tus obras. Sé que eres una persona buena. Estás dispuesta a dar la vida por cosas buenas que yo te he enseñado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no soy tu primer amor en tu vida. Y Dios le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído, porque si no te arrepientes, vendré y quitaré la luz que te he dado. Es serio, ¿no es cierto? ¿En serio? Dios busca un pueblo propio y celoso de buenas obras. ¿A qué se refiere con celoso de buenas obras? Nunca habrá una buena obra si no se hace por amor a Dios. Ninguna obra es buena si no es el amor de Dios el que nos motiva. Si es mi nombre, si es el deseo de aparecer en las páginas, si es el deseo de cosas similares, no es una buena obra. Solo la buena obra es la que es motivada y hecha por el amor de Dios. Yo agradezco a las personas que están atendiendo a mi hermana, ¿cómo se llama? Silvia, mi hermana Silvia. ¿Por qué la atienden? Ya van años atendiéndola, acompañándola en su sitio donde se la tenemos protegida, guardada. Y doy gracias porque están demostrando que aman a Dios. Es una buena obra si se hace con amor. Dígale a tu hermano, cualquier obra que se hace con el amor de Dios es una buena obra. Si no es el amor de Dios el que nos motiva. Es una obra, pero no es buena obra. Y Dios busca un pueblo celoso de buenas obras. Pero hay tanto para hablar de esto, que Dios nos ayude. Miremos aquí algo especial. ¿Recuerdan que toqué este tema la semana pasada? Después de la caída, cuando el hombre se apartó de Dios, ¿dónde cayó? Cayó en el territorio de Satanás. No solamente se alejó de Dios, no cayó en un sitio neutral, cayó en el territorio enemigo. Y su fin al final era el infierno. Pero cuando caía, como todos nosotros que nos apartamos de Dios, vino la redención y nos regresó al sitio que debíamos de estar, ¿no es cierto? Nos regresó al propósito original de Dios que nos llevaría hacia la eternidad como una familia de hijos de Dios parecidos a Jesús. Pero en el camino, aquí hay una cosa interesante.
El de desobediencia es territorio de Satanás. El territorio del Espíritu Santo es ¿qué? Cuando yo obedezco, ¿estoy en qué territorio? Del Espíritu Santo. Territorio del Espíritu Santo. Pero muchas veces llegamos a una encrucijada. Llegamos a un lugar donde vienen los mandamientos del Señor. La voluntad de Dios que se manifiesta está aquí en ese lugar. Y yo tengo que tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios y sigo en el reino de la luz? ¿O no obedezco y entro en el reino de la oscuridad, el reino de Satanás? Escúchenlo. El que no obedece a Dios está viviendo en el terreno del enemigo, en el reino de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice que la obra del Señor Jesucristo fue muy interesante porque nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13, búsquenlo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son dados, fueron dados a Israel y son dados a nosotros, no para ser salvos. De los 10 mandamientos aparecen muchas cosas más. Vamos a mirar. Los 10 mandamientos no se circunscriben a la letra. Va más allá de la letra. Si ustedes recuerdan, vayan conmigo en sus Biblias. Vayan conmigo a sus Biblias a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Por ejemplo, Jesús comienza a hablarnos algo muy interesante en el capítulo 5, en el verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decía la letra. Pero Jesús iba más allá de la letra. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, tonto, que diga palabra de menosprecio al otro, a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, sino tu hermano tiene algo contra ti, es mucho más. Deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último denario, el último centavo. Jesús va más allá de la letra. Va con todo el espíritu de la ley, lo que integra esa palabra. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Habla del acto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, va más allá, donde yo quiero mostrar es que la ley, lo que Jesús enseñó sobre la ley, va más allá de la letra. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo
que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Y sigue el Señor. Oíste que fue dicho. Mire, oíste que fue dicho tal y tal y tal y tal. Pero yo os digo, no niega lo que está dicho, pero amplía el contenido. Va más allá. No es la ley, es el espíritu de la ley el que tenemos que buscar, dicen los juristas. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho. Sigue otra vez. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, hacen bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo que aquellos que no conocen la palabra del Señor, publicanos? Y si saluda a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los demás, los otros? Sed pues, escuchen, qué expresión, ¿no? Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre es perfecto. ¿Cómo nos pide el Señor vivir en obediencia? Más allá de la letra, más allá de lo que aparentemente entendemos. Dios le dio a Jonás la oportunidad para que se arrepintiera cuando lo sacó del pez. Hubiera podido morir en el pez, en el vientre del pez. Hubiera podido dejarlo ahí y morir. Pero no le dio una segunda oportunidad. Dígale a su hermano, Dios siempre nos da oportunidades. Si hay aquí alguien que no está obedeciendo el mandato del Señor, es la oportunidad. Dígaselo a su hermano, es la oportunidad que Dios nos brinda para andar en sus caminos, para hacer su voluntad. Ponga ahí los 10 mandamientos. Ya leí algunas cosas que Jesús dice en los 10 mandamientos. Pero por ejemplo, déjeme hablar de otros. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Quién se acuerda del cuarto mandamiento? No, cuarto mandamiento, ese es el católico. No conoce, tiene que leer Éxodo 20 o Deuteronomio 5, ¿no? El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo. Dígale a su hermano, acuérdate del día de reposo. Santifícalo. Trátalo diferente, distinto. ¿Qué hace la gente en el día de reposo, el día que Dios señaló? ¿Qué? Ya lo estudiaremos en otra oportunidad. El día de reposo para los que están sin Cristo, en este caso para los que rechazaron a Cristo en su momento, es el sábado, lo que se llama el sábado. Pero para los que disfrutan de la redención por la resurrección del Señor Jesucristo, el primer día de la semana, como lo decía Jimmy, nos reunimos para celebrar la resurrección del Señor. Amén. No solamente cada año, cada primer día de la semana los cristianos se reúnen. Hechos 27. Se reunían los cristianos el primer día de la semana para recordar
lo del Señor, para compartir el pan y el vino, recordar al Señor. Pablo tuvo que esperar 6 días hasta que llegó el primer día de la semana, porque era el día que se reunían los cristianos. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, si no me equivoco, dice que Juan empezó a ver la revelación de Apocalipsis el día del Señor, primer día de la semana. ¿Qué hacen muchos el primer día de la semana? Están cansados de descansar el sábado. O están cansados de una salida que hicieron, de un viaje. Pero llegan cansados y el día del Señor es el día de lucha. David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, estaremos alegres. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Inclusive Él dice, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su rostro. En Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 nos habla de que si retrajéramos nuestro pie en el día de reposo, de hacer nuestra voluntad, y lo llamáramos delicia, santo, agradable al Señor, no andando en nuestros propios caminos, sino haciendo su voluntad, nos deleitaremos en el Señor. ¿No dice Hebreos capítulo 10, verso 25? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. La verdad, la iglesia del Señor debe honrar ese día. Todos los días son iguales. Hay un día muy especial, el primer día de la semana, el día que Jesús venció la muerte. Aleluya. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué diferencia habría entre nosotros y los demás? Dice 1 Corintios. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Igual a Mahoma, igual a Buda, igual a cualquier gran maestro que ha habido en la tierra. Murió y se quedó. Pero el Padre había dicho, no permitiré que mi santo vea corrupción. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, y lo resucitó. Aleluya. Por eso Él se presentó a los discípulos el primer día de la semana. 8 días más tarde se presentó a los discípulos otro domingo, o llamado domingo. En ese tiempo no existía la palabra domingo. Existía primer día de la semana. Porque los días fueron después puestos por los romanos. Los nombres de los días fueron puestos por los astros, el lunes por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Saturno, viernes por Venus, sábado por Saturno y el domingo por el Sol. Y le pusieron esos nombres. En los días de Jesús no existían esos nombres. Sábado significaba algo muy distinto a lo que significa hoy. Sábado era descanso. Así que cualquier día que guardara en descanso para el Señor, todas las fiestas eran sábados. Tabernáculos, era 8 días de sábado. Todos los días era porque era descanso para el Señor. Pero donde quiero recordarles es, hermanos, el primer día de la semana es el día que nos debemos reunir para exaltar a Jesucristo. Amén. Para bendecirlo y decirle gracias, Padre, porque Jesús resucitó. Gracias, Espíritu Santo, porque tú diste con tu poder la fuerza para que Jesús rompiera y venciera la muerte. ¿Qué dice el 8º mandamiento? A ver. No robarás. No robarás. Otras versiones traducen no hurtarás. Es igual, en el griego es igual, en el hebreo es igual. No robarás. Dígale a su hermano, el 8º mandamiento dice no robarás. Mire a su hermano y dígale, no robarás. Entonces, váyase a Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice Malaquías 3:8? Ustedes, la nación toda, me habéis robado, dice Dios.
¿Y en qué te hemos robado? Nosotros somos íntegros. Pagamos nuestras deudas. Y Dios le dice, no, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Tal vez no robamos a los demás, pero como a Dios no lo vemos, le robamos a Él. Dios lo declara, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Traigan los diezmos y ofrendas al alfolí. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabundan. Cuando una persona es fiel con sus diezmos, las bendiciones lo siguen. Amén. Bueno, mucho pudiéramos seguir hablando de eso, pero el tiempo se me va. Y sigamos mirando un poquitico de esos textos que tenemos acá. El reino de la oscuridad, cuando no obedezco al Señor, cuando no ando en obediencia a Él, dejo de andar en el reino de la luz para andar en el reino de la oscuridad. Satanás es su territorio. Lo mismo que acá, territorio de Satanás, lo mismo. Va en la misma dirección. No estoy diciendo que pierde la salvación. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Solo sé que no vives aquí en la tierra en bendición. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Quieres vivir en la tierra en bendición? ¿Quieres vivir en la tierra bajo cielos abiertos? Obedece al Señor. Es el territorio de Satanás. Entonces hay dos cosas que podemos tomar. El camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. Aquí tenemos, cuando nos encontramos con un mandamiento del Señor, tomamos la decisión. O lo obedezco y sigo en el reino de la luz, o lo desobedezco y entro en la oscuridad. No hay terreno neutral. O estás en el terreno del Espíritu Santo, o en el terreno del enemigo. Con todos los mandamientos es igual. Todos. Lee las Escrituras. Y todo mandamiento que aparece, dile, Señor, quiero vivir en tu luz. Amén. Bueno, hermanos, hay mucho para hablar del tema, pero el tiempo se me fue y quedo en la introducción. Léanse el capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Ya lo leyeron? Repásenlo. Dígale a su hermano, si ya lo leyó, repáselo. Y no se le olvide que las bendiciones nos siguen y las maldiciones también. Nos siguen las bendiciones cuando obedecemos sus mandamientos. Me siguen las maldiciones cuando desobedezco sus mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice el Señor? Ese. Dígale a su hermano, cuando guarda los mandamientos del Señor es porque lo amas. Amén. Es porque lo amas. Si no lo amas, eres un Jonás. A ver si recordamos la expresión. Eres un Jonás. Y el mar embravecido a cualquier momento te va a zarandear. Y posiblemente, yo no puedo decir cómo Dios se va a tratar, posiblemente va a enviar un pez muy grande. Tal vez ese pez tiene que ver con la economía. Yo no sé qué tipo de pez enviará el Señor, pero quiere darte una segunda oportunidad. Oramos. Mis hermanos van a cantar. Señor, ayúdanos a guardar tus mandamientos, Espíritu Santo. Es de ti, Señor, te necesito, Espíritu Santo. Lléname.
Dame tu poder, porque es en tu poder y en tu llenura que yo vivo para obedecer a mi Padre Celestial, para honrar el nombre de Jesús, para exaltarlo, para glorificarle. Espíritu Santo, lléname de ti. Díselo ahí donde estás, hermano. Pide tú mismo. Yo no puedo pedir por ti. Pide que el Espíritu Santo te llene. Cuando vayas a tu casa, saca un rato y arrodíllate delante del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, lléname. Bautízame. Yo quiero vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. A Él sea la gloria. En su nombre señales veré y con gozo celebraré que vamos a